Hola, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita, de los días domingos. Queremos darles algunas indicaciones. Por favor, mantengan su video y su micrófono apagado para no interferir con el conferencista el día de hoy. De igual manera, les recordamos que si tienen alguna duda o pregunta, deben realizarla mediante el chat para llevar un orden y darles una respuesta oportuna. También los invitamos a que se suscriban y nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como CIMA Movimiento Espírita, Facebook Espiritismo Cardesiano Laico, Twitter Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita, nuestro canal de YouTube CIMA Cultura Espírita Oficial, donde también los invitamos que se suscriban y activen la campanita para que reciban oportunamente las notificaciones cuando publiquemos nuestros videos en diferido. También tenemos nuestra página web cimamovimientoespírita.org. También los invitamos a que se suscriban y la visiten, la revisen para que ahí hay información muy importante, sobre todo libros que pueden descargar gratuitamente. Con ustedes los dejo con la profesora Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Hola, queridos amigos. Ya he tenido la oportunidad de saludar a la mayoría de ustedes. Sin embargo, para quienes nos escuchan, para quienes nos ven y nos oirán posteriormente, a todos les damos la más cordial bienvenida a este espacio diseñado para el conocimiento, para la cultura, para la expresión de las potencialidades del espíritu y especialmente para la difusión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre, pensadora, humanista y progresista. Quiero recordarles, como siempre, que tienen a su alcance en la página de la Asociación Espírita Internacional, CEPA, la colección Libre Pensamiento, que pueden descargar gratuitamente obras de data reciente, como el espiritismo en la perspectiva laica y libre pensadora del doctor Milton Medrano Moreira y Salomón Jacob Benchaya, la inmortalidad del alma del ingeniero David Santamaría, mediunidad, intercambio entre dos mundos del doctor Ademar Choro dos Reyes y Yolanda Clavijo, reflexiones sobre la idea de Dios de Ricardo de Moraes Núñez y Dante López, reencarnación, un revolucionario paradigma existencial del ingeniero Mauro de Mezquita Espínola, espiritismo, ética y moral de la doctora Yacira Jacinto da Silva y el doctor Milton Medrano Moreira. Hoy tenemos a alguien de la casa con nosotros, aunque está momentáneamente por algunas circunstancias que todos conocen, de Venezuela, que es de las grandes personas que han migrado, pero que siguen perteneciendo al movimiento de cultura espírita CIMA. Tenemos al doctor Iván Moreno. Es conocido pues de todos, ampliamente conocido. Tiene una especialidad en diagnóstico de imágenes, egresado de la Universidad del Zulia, miembro del Movimiento de Cultura Espírita CIMA hace 26 años, delegado especial de CEPA, articulista de la revista Evolución y conferencista nacional e internacional. Hoy nos va a tratar un tema que nos tiene a todos con mucha expectativa, como dije anteriormente, el universo de Camille Flammarion. Gracias, Iván, por aceptar nuestra invitación. Te recibimos con muchísimo cariño. Un gran abrazo para ti. Adelante. Gracias. ¿Se me escucha? Se te escucha. Muy bien. El agradecimiento es mío por darme esta nueva oportunidad de entrar al ruedo en este ciclo de conferencia que domingo a domingo se viene dado casi ininterrumpidamente, a pesar de la pandemia reciente. Quiero agradecer a su director general, el profesor John Ascurua, y a ti como directora de CIMA Caracas, así como al equipo que está detrás de los monitores, que gracias al esfuerzo por llevar a los hogares estos domingos todo lo referente a la cultura en general.
Y esta vez me ha tocado montar esta conferencia que he llamado El universo de Camille Flammarion, una mirada al universo del siglo XIX. Y es que el universo de Camille Flammarion es el universo del siglo XIX. Para ello tenemos que hacer un recuento histórico de cómo era la sociedad en esa época, donde la ciencia a finales del siglo XVIII estaba solo reservada para unos eruditos, un pequeño círculo de gente que tuvo el privilegio de formarse pagando los servicios de los científicos de la época. Ya a comienzos del siglo XIX, gracias a la lucha contra el analfabetismo, ¿verdad? La gente, sobre todo de la población urbana, empieza a aprender a leer y a escribir, quedando prácticamente erradicada, sobre todo en países como Francia e Inglaterra, quedando así el terreno preparado para el papel que jugarían los futuros divulgadores científicos y en donde jugaría un gran papel este personaje del cual hoy hablaremos, que marcaría un hito en la divulgación científica y sería emulado luego por varias personalidades, como el famoso Carl Sagan, del cual todos recordamos su serie Cosmos. Este personaje ilustre nació en Francia, en una aldea rural denominada Montigny-le-Roi, en el 26 de febrero de 1842. Sus padres, Jules Flammarion y Fragonisa Lomont, vivían en una aldea rural, como se ve aquí en la foto, al noroeste de Francia, muy cerca de otra aldea que sería Langres. La familia estaría entonces entre estas dos provincias en las cuales Flammarion pasaría su infancia. Nuevamente tenemos fotos de la época de esa aldea rural y la infancia transcurrió para Camille Flammarion entre granjeros de esa aldea que recibían como herencia esos terrenos y los vendían y era la forma de ganarse la vida. Pero para esa época también Francia fue víctima de una epidemia del cólera que afectó gravemente la economía de ese país, por lo cual la familia empezó a presentar serias dificultades económicas. Él nació prematuro, como augurando que no tenía tiempo que perder para conocer lo que pudiera acerca del mundo. Desde muy pequeño demuestra un enorme interés intelectual, a diferencia de los demás miembros de la familia. Su familia, aunque no compartían sus gustos y tendencias, le brindan el apoyo afectivo que necesitaba. Según él, sus almas no eran semejantes. A los 4 años ya sabía leer y a los 5 ya aprende aritmética y matemática elemental y básica. Hay un hecho que sacude su vida y que lo marca muy intensamente, que fue un hecho relacionado con el maltrato físico, al cual él sentía un significativo horror al castigo corporal. Y en una oportunidad su padre le castiga fuertemente por un hecho del que no era responsable. Su dolor y humillación persistió durante años y nunca olvidó el hecho. Pero en el momento de la desencarnación, como pasa muchas veces, fue motivo para la reconciliación entre ambos. Recordemos que en aquella época la letra entraba con sangre. También en las escuelas se usaba el maltrato corporal para hacer la corrección necesaria en los niños, cosas que él no estaba de acuerdo o nunca estuvo de acuerdo. La educación de sus primeros años queda a cargo de los jesuitas en el pueblo de Langres. Su madre siempre quiso que, como muchas familias, que alguien tomara los hábitos y pensaba que Camille Flammarion estaba llamado para la vida eclesiástica. Así forma parte de la coral de la Catedral de Langres.
se le asegura algo de cultura general, sobre todo religiosa. Estudia teología, fue monaguillo, estudió latín y música. Sería sensible a la pompa y la liturgia, pero luego las amenazas infernales lo desalientan y cortan con el humanismo de sus primeros maestros. Debido a dificultades económicas, sus padres parten a París dejándolo solo. Su madre aspiraba entonces que tomara los hábitos. Las disciplinas vinculadas a la naturaleza le atraen cada vez más. En su ciudad natal, él se dedicaba a coleccionar fósiles que abundaban en la falda de las montañas cercanas y hacía también dibujo de ellos, así como de animales prehistóricos. También se interesó por la geología. Ya cansado de estar solo, le extraña a sus padres muchísimo y decide viajar a París y reencontrarse con ellos. Ya tendría como 15 años. A los 7 años ya leía, se me había olvidado decir que ya a los 7 años comenzaba a leer sobre astronomía y aprender a dibujar. Diría que veía de música en el dibujo. Recordemos que Camille Flammarion ilustraba sus obras con dibujos hechos por él mismo. Bien, entonces él se encuentra con que para mantenerse en París y estar al lado de sus padres, tiene que ganarse la vida. Y lo hace consiguiendo un trabajo de grabador cincelador, que era un trabajo bastante intenso para la época. En sus ratos libres, generalmente por las noches, buscaba que hacer cursos gratuitos y se preparaba en forma autodidacta en todo lo referente a la ciencia y especialmente la astronomía, que le fascinaba enormemente. Estudia por la noche y se gana el apoyo de pequeños sabios. A los 15 años deja el taller y comienza a escribir un libro que se llamó Cosmogonía Universal. Esto lo escribía para él mismo, no tenía intenciones de publicarlo. Pero debido a las altas horas de vigilia durante la noche, su salud se resiente y cae enfermo. Un domingo en misa, él se desmaya y es llevado a su casa, donde sus padres procuran la atención de un médico joven que sería posteriormente un famoso laringoscopista llamado Edward Fornet, quien le visita y pronto se da cuenta de que hay un manuscrito al pie de la cama y le pregunta quién era el autor. Camille Flammarion en su lecho le dice que él ha sido el autor de ese libro. Él queda sorprendido del conocimiento científico y la manera de redactar de esa obra, por lo que decide por su cuenta conseguirle una entrevista para ayudar al joven a conseguir trabajo en lo que sería luego su pasión. Esto marca un punto de inflexión en la vida de quien sería un gran divulgador de la ciencia. Y bien, hasta aquí voy a hacer un paréntesis ahora para hablarles de lo que era la astronomía del siglo XIX, para entender un poco cuál era el conocimiento, el paradigma predominante para la época. El paradigma vigente era el mecanicista de Newton. Por primera vez los astrónomos pueden probar que se pueden aplicar las leyes de Newton a todo el universo como un todo. La paulatina aceptación de estas teorías llevó a los astrónomos de la época a calcular las interacciones entre planetas, Sol y la Tierra. Todo el universo conocido, es muy importante que entendamos esto, estaba limitado a nuestra galaxia. Más allá, no había forma de conocer si se extendía el universo. Aunque se conocía la existencia de nebulosas, nadie sabía exactamente lo que eran. Y habían galaxias que se confundían precisamente con nebulosas y creían que estaban dentro de la nuestra. Uno de los grandes astrónomos de la época, William Herschel, descubrió el planeta Urano y también dedujo que nuestra galaxia era discoidea y que el sistema solar estaba en continuo
movimiento. La mayor parte de las observaciones y resultados eran representadas con dibujos, porque no existía la fotografía todavía. Esta se presenta ya a finales del siglo XIX, que es cuando comienzan a hacerse las primeras fotos de los astros y planetas. Fue destacable la propuesta de Immanuel Kant y Laplace, que pensaban que el sistema solar se formó de una gran masa incandescente al principio y que empezó a girar y a aplanarse, rodeada por discos que al congelarse se iban a concentrar y formar lo que hoy en día son los planetas y satélites. Grandes avances en la posición de los planetas y cometas que se movían en elipse alrededor del Sol también fueron propuestas. Posteriormente, la tripleta de astrónomos Adams, Urbain y Gale descubre Neptuno. Se amplían las enormes potencialidades de la astronomía con el advenimiento de la fotometría y la espectroscopía, que ayudan a determinar en sí la composición de los planetas y su atmósfera por la difracción de la luz. También estaba en vigencia la discusión sobre la naturaleza ondulatoria y corpuscular de la luz. En esta imagen vemos a William Herschel mirando a través de su telescopio, que eran confeccionados por él mismo, al lado de su hermana Caroline, que hizo un gran mapa estelar y le acompañó durante toda su vida, siendo una de las grandes astrónomas de la ciencia. Este trabajo fue continuado por su hijo John Herschel, que también hizo grandes contribuciones a la astronomía. Como ya dije, estos tres astrónomos, luego que se descubre Urano, ellos descubren Neptuno por una anomalía en forma matemática. Le Verrier, quien tendría una gran influencia sobre el astrónomo, nuestro personaje, Camille Flammarion, ¿verdad?, descubre sin observar el planeta la existencia de Neptuno. Retomamos entonces la historia de nuestro personaje cuando recibe la noticia del médico que le visitó de que había concertado una entrevista con el astrónomo más famoso de ese momento, que era Le Verrier. Podemos imaginarnos la alegría que sentiría en ese momento y seguro que se pondría su mejor traje para ir al encuentro de quien sería posteriormente su jefe inmediato, que al conocerle, Le Verrier le hace un pequeño examen de matemática, el cual aprueba sin ningún tipo de dificultad, por lo cual le contrata de inmediato. Se convierte entonces en aprendiz de astronomía y es asignado a la dirección de cálculos del Observatorio de París con apenas 16 años. Logra el derecho de llegar discretamente al gran telescopio del observatorio. La emoción es desbordante y su imaginación se duplica. Tenemos que entender que este trabajo propuesto por Le Verrier era básicamente a base de cálculos matemáticos, cosa que a él le entristecía porque él decía que la astronomía tenía que ser también observacional, que esa era la astronomía viva, la astronomía descriptiva, que era la que a él le gustaba. Mientras que Le Verrier le tenía confinado solamente a hacer cálculos matemáticos porque esa era su forma de trabajar. Aparte de esto, tenía un carácter bastante difícil, era severo con su subalterno y con Camilo no era la excepción. De tal manera que él tuvo que buscar entre su tiempo libre la forma de escribir y de hacer la observación que tanto le gustaba dentro del mismo observatorio. Estudia todo lo que se publica sobre el universo y es así como en el año 1862 publica Pluralidad de Mundos Habitados y aún no tiene 20 años. Este libro se vende en muchos ejemplares de esta obra y pronto adquiere una fama que no esperaba. El joven Camille Flammarion opinaba del Verrier lo siguiente: sin salir de su estudio, sin ni siquiera mirar el cielo, había encontrado el planeta desconocido Neptuno, solo mediante sus cálculos matemáticos, y tal como estaba, lo tocó con la punta de su pluma.
Esta es la imagen del observatorio en donde, cual contaba con una imprenta y donde sale la primera publicación de pluralidad de mundos habitados. Por su parte, Le Verrier, al enterarse de la publicación, no lo toma de buena manera y le despide de inmediato. Lo bautiza peyorativamente como el poeta de las estrellas, lo que luego sería tomado como un elogio por parte de sus seguidores, quienes le llamarían el poeta de los cielos. Gracias a la fama que adquiere, no le falta amigos dentro del observatorio, o más bien enemigos de Le Verrier, que por su carácter se había ganado muchos. Uno de estos era de Launay, que lo recibe y lo contrata de nuevo para el cargo de cálculo de longitudes. Disculpen, por favor, mi escaso francés y continúo. Otra de sus obras cruciales fue Astronomía Popular, en donde él hace luego un llamado para recaudar fondos para la construcción de un nuevo observatorio que, lejos de la contaminación ambiental, con la suerte de que un admirador suyo de su obra, el señor Jules Méret de Burdeos, en 1883, le obsequia una finca en Juvisy, a las afueras, a 20 kilómetros de París, con la que continuar sus observaciones, y lo convierte en un observatorio privado. Lo dota de un telescopio moderno y contrata la ayuda de un astrónomo. Básicamente, sus investigaciones se van a centrar sobre la Luna, Marte y sobre las erupciones solares. Aquí tenemos una imagen de frontal de esa infraestructura que tendría una cúpula y que le serviría de observatorio en la localidad de Juvisy y que hoy en día puede visitarse como un museo. Aquí tenemos a Flammarion cerca de esa cúpula o al lado con su telescopio moderno para la época, posando para la fotografía. También debemos decir que este fue un personaje polifacético que se interesó por estudiar también la climatología y para ello hacía ascensiones en globo. Era tan aficionado a esto que el día de su boda decidió celebrarlo con una ascensión en globo al lado de su primera esposa, Silvia. En él también iba su hermano Ernest Flammarion, que era editor y fue quien publicó la astronomía popular que tanta fama le dio. Él diría que no se explicaba por qué tanto revuelo por algo tan natural como que dos astrónomos quisieran pasar su día de boda más cerca de las estrellas. Y hay que recordar que su esposa también era astrónoma y que fue reconocida por la Sociedad Internacional de Astronomía de la época por su gran labor adelante de la astronomía. Tanto así que ya hablaremos más adelante de esta gran mujer. También ese marcaría tendencia en la época, sería el primer viaje en boda en globo aerostático y muchos siguieron luego este mismo ejemplo. Aquí tenemos a Flammarion en su gran biblioteca ubicada en el Observatorio de Juvisy y al lado la portada del libro Pluralidad de Mundos Habitados. Él diría, este libro al instante hizo mi reputación. Lo publicó Mallet Bachelet, un impresor del observatorio, a 2 francos el ejemplar. Y la primera edición se agotó inmediatamente. Luego se me acercó el editor de Dier, quien se ofreció a realizar la segunda edición, para lo cual reescribí muchos de los capítulos e hice importantes adiciones al texto. Verás que este último es aproximadamente 4 veces más grande que el primero. El libro se encuentra ahora en su 35ª edición. Imagínense. Y cada vez que él hacía una edición, la mejoraba y la actualizaba. Otra foto de astronomía popular y sus ilustraciones, muchas de las cuales eran hechas por él. También tenía contratado dibujantes que complementarían este trabajo.
Sus otras parte de sus grandes obras también la constituyeron Lumen y Estela. El primero es una narración en estilo de diálogo platónico entre un amigo astrónomo que desencarna, llamado Lumen, y su amigo Quares, que recibe las visitas nocturnas del primero, comunicándole todas sus divagaciones a través del universo y el tiempo. Es curioso que en este libro hay una anticipación científica sobre la relatividad del tiempo y el espacio cuando este término todavía era desconocido en los ámbitos científicos de la época en cuanto a la visión del tiempo y el espacio que se entendían en términos absolutos, como era la visión mecanicista de Newton, no en términos relativos. Y el otro libro llamado Estela, que se dice que es prácticamente una autobiografía donde relata el amor entre un astrónomo y en la soledad de su observatorio y una mujer que es gran aficionada por el espacio y las estrellas y se encuentran y viven un platónico amor. El fin del mundo, que generó muchas controversias para la época, porque se acercaba el paso del cometa Halley y en él relataba que la cola del cometa iba a llenar de gases tóxicos la atmósfera y esto iba a acabar con la humanidad. Precisamente él fue uno de los encargados de disipar luego ese miedo que se generó a consecuencia de este libro. Las casas encantadas, otra de sus obras, Dios y la naturaleza, lo desconocido, narraciones del infinito, la atmósfera. En este libro o en esta obra se destaca el famoso llamado grabado de Flammarion, que es utilizado por otros astrónomos o divulgadores científicos y que ha aparecido incluso en la serie Cosmos para ilustrar el punto en que se une la Tierra con el cielo tal como era concebido según la concepción aristotélica. Se desconoce si fue un dibujo original de Flammarion o era un dibujo que se confeccionó en la Edad Media. Bien, pero nuestro personaje también tuvo cierto desacierto. En esa época, con las limitaciones de la tecnología, pues varios astrónomos, entre ellos Schiaparelli, Giovanni Virginio Schiaparelli, creyó ver canales en Marte y para esa época se estaba construyendo unos canales en Europa que captó mucho la atención, de tal manera que las dos cosas coincidieron y él hizo incluso estos dibujos que ven acá, que él consideró que eran canales, y esto fue secundado por Flammarion y luego por este otro científico y astrónomo norteamericano, Percival Lowell, quien afirmaría que estos canales parecían ser la construcción de una civilización inteligente, pero ya en vías de extinción, haciendo uso de los últimos recursos de agua para sobrevivir. De tal manera de que ya hoy esta teoría e hipótesis no tiene ninguna validez porque ya tenemos nuestros ojos puestos en Marte a través de una serie de robots denominados rover, y las sondas que orbitan dicho planeta nos han informado que esa superficie está prácticamente desértica. Por lo menos vida inteligente no hay. No sabemos todavía si habrá algún tipo de vida orgánica en las profundidades, porque en la superficie imposible debido a la gran radiación que cae sobre Marte, ya que no tiene una atmósfera que la proteja. Igualmente se pensaba de la Luna. En la Luna, Flammarion creía también que podía haber vida inteligente y que solo hacían falta los recursos necesarios para establecer esa comunicación. Y yo creo que se pecó mucho en cuanto a ese optimismo sobre encontrar vida. Esto de ninguna manera descarta la posibilidad de esa pluralidad de mundo más habitada, pero ubicándola en un contexto más lejano, no en nuestro vecindario solar. Sin embargo, aún queda por explorar los satélites de
los planetas gaseosos, donde hay posibilidad de vida, en todo caso orgánica, porque inteligente es muy poco probable. Por otra parte, tenemos la fórmula de Drake, que sí afirma que existen grandes posibilidades, aplicando esa fórmula, de haber vida en nuestra galaxia, por lo menos, y no pocas, sino muchas posibilidades, pero esto contrarresta con la paradoja de Fermi, que dice, bueno, sí, hay muchas posibilidades de que haya vida en esto, pero ¿y dónde está todo el mundo? ¿Por qué no hay evidencia y algún registro con toda la tecnología que hoy en día avanzada de longitudes de ondas, microondas registradas que pudiesen evidenciar alguna presencia o detectar, como se detectó no hace mucho en Venus, en gases que sugieran como el metano, la presencia de posible vida orgánica en este caso, ni siquiera de vida inteligente. Entonces, bueno, sin duda alguna que matemática y estadísticamente lo que no es probable es que no haya vida, ¿no? Hay mucha posibilidad de vida y posiblemente de vida inteligente, pero más allá de los confines de nuestra galaxia. De tal manera que el postulado espírita de pluralidad de mundos habitados sigue vigente, solo que tendría que ser quizás reformulado, actualizado y reformado. Donde sí tuvo grandes admiradores fue en el mundo literario, nada más y nada menos que de parte de el gran escritor Víctor Hugo, quien se expresa en estos términos. Los temas que usted trata son la perpetua obsesión de mi pensamiento y el exilio que sufro no ha hecho otra cosa que aumentar esta meditación, que me coloca entre dos infinitos, el océano y el cielo. Siento inmediata afinidad por espíritu como el suyo. Sus estudios son mis estudios. Sí, crucemos el infinito. Esa es la verdadera labor. Esa es la verdadera labor. Perdón, que se... Siento inmediata afinidad con espíritus como el suyo, sus estudios son mis estudios. Sí, crucemos el infinito. Esa es la verdadera labor de las alas del alma. Víctor Hugo. Otra que se sentiría influida por los escritos de Flammarion sería Gabriela Mistral, la famosa escritora chilena. Ella diría: por aquel tiempo yo leía libros que me prestaba un curioso hombre que yo conocía, don Bernardo Osadón, un astrónomo que me había hecho leer a Flammarion. Y yo había escrito un artículo que decía: la naturaleza era Dios. A causa de aquella frase pagana, el capellán de la Normal dijo en consejo de profesores: esta niña es naturalista, y pidió que no fuera admitida. Por otra parte, también diría estas hermosas palabras acerca de la profesión del gran divulgador: yo pondría al alcance de la juventud toda la lectura de esos grandes soles de la ciencia para que se abismara en el estudio de esa naturaleza de cuyo creador debe formarse una idea. Yo le mostraría el cielo del astrónomo, no del teólogo. Le haría conocer ese espacio poblado de mundos, no poblado de centellos. Le mostraría todos los secretos de esas alturas, y después que hubiera conocido todas las obras y después que conozca lo que es la Tierra en el espacio, que formara su religión de lo que dictara su inteligencia, su razón y su alma. Gabriela Mistral. Bien, Camille Flammarion recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el premio literario Montyon en 1880, precisamente por la divulgación y publicación de su astronomía popular. También recibió el premio Caballero de la Legión de Honor. Esta es la medalla que se le otorga a las grandes personalidades. También recibió premio Jules Janssen
de 1897, oficial de la Legión de Honor, comendador de la Legión de Honor, y un cráter lunar y marciano llevan su nombre, así como el asteroide 1021. También hay un asteroide que lleva como nombre Lumen, que es como se titula una de las obras que acabamos de mencionar. En cuanto a su desempeño, fue fundador del Observatorio Astronómico de Juvisy-Ord, que fue su observatorio privado, en 1883. Fundador de la Sociedad Astronómica Francesa en 1887. Fundador de la revista La Astronomía. Funda la revista Cosmo en 1863. Dirigió investigaciones sobre astronomía, climatología y meteorología. Practicó el hipnotismo e impartió clases sobre esta disciplina. Escribió un atlas astronómico de estrellas, el Gran Atlas Celeste, y también un anuario astronómico. Entre su legado, sugirió los nombres de Amaltea para un satélite de Júpiter y de Tritón para un satélite de Neptuno. Esto no fue aceptado y reconocido sino hasta 10 años después de su muerte. También organizaba espectáculos como el experimento del péndulo de Foucault, como lo vemos aquí en 1902, bajo las bóvedas del Panteón francés. Y él, reconociendo sus orígenes, también asistía a conferencias, a dar conferencias en la Politécnica, que era una asociación sin fines de lucro con el fin de dar educación gratuita a miles de ciudadanos franceses, y estas eran dadas por ex alumnos. Él fue uno de esos alumnos y ex alumnos que luego colaboraron con la promoción de la ciencia, la divulgación científica en esos lugares que era para los estratos más bajos, sin ningún tipo de beneficio económico. Recordando, como dije ya, sus orígenes, porque él también tuvo que asistir a esos cursos gratuitos en la misma Politécnica para irse formando en forma autodidacta. Bien, ahora voy a hacer otro paréntesis acá para hablar un poquito acerca de las mujeres que le acompañaron, o esas dos grandes mujeres que fueron sus esposas. La primera llamada Silvia y la segunda Gabriele. Como dicen por ahí, detrás de cada hombre hay una gran mujer. En este caso fueron dos mujeres detrás de este gran hombre, que fue como un sol que con su luz opacó un poco estos planetas que giraban en torno a él. Porque hay que recordar que ambas fueron astrónomas y con aportaciones importantes hechas a la sociedad de astronomía de la época. Un asteroide lleva el nombre de Silvia, el 87, con sus satélites Rómulo y Remo. Ella sirvió de anfitriona en muchos de las visitas que recibía en el observatorio Camille Flammarion. También le acompañaba cuando había que registrar los eclipses en cualquier parte de Europa, y viajaron por muchas partes del mundo. Se convierte en la primera mujer en tener un viaje de boda en globo, tal como lo dijimos, y lo cual se convirtió luego en tendencia. Algo importante es que fundaría al lado de su marido la Asociación Pacifista para la Paz y Desarme de las Mujeres. También sirvió de anfitriona al emperador Don Pedro II de Brasil, amigo entrañable de Camille Flammarion, ya que era un astrónomo aficionado, y asistió y fue invitado, ¿verdad?, a la inauguración del observatorio de Juvisy, donde ambos sembraron una planta en el jardín para recordar esa visita. La otra, no menos importante, fue Gabriel Renaudot, quien tendría 35 años menos que nuestro gran personaje, y solo duraron de vida marital 7 años, porque sería interrumpida por la muerte de Camille Flammarion, precisamente en los brazos de esta mujer en el observatorio de su propiedad.
Aquí la vemos activamente, quedó a cargo de la Sociedad de Astronomía y del Observatorio. Y una extraña foto donde aparecen los tres juntos, una curiosa foto, ¿verdad? Donde aparece Silvia, ya avanzada en edad, Camille Flammarion y Gabriele, que funcionaba como la secretaria del observatorio para ese momento. Aquí tenemos a Gabriele, al lado de altas personalidades. Y luego entramos en la otra faceta de Camille Flammarion, como lo fue su encuentro y acercamiento con el codificador de la doctrina espírita, Allan Kardec. Él descubre a Allan Kardec a través del Libro de los Espíritus cuando visita una biblioteca y sobre todo fija su atención en los postulados y sobre todo en el postulado de la pluralidad de mundos habitados, tema que altamente le interesaba. Como ya sabemos, una de sus obras se llamaba De igual manera. Él diría: durante nuestra vida terrena no nos recordábamos de que éramos antiguos conocidos, mas nos sentíamos a veces atraídos el uno para el otro por singulares aproximaciones del pensamiento. A pesar de que forma parte de la sociedad espírita, siendo secretario de la sociedad, luego él toma distancia y permanece alejado por 20 años para luego retomarla con fuerza y estudiar los fenómenos parapsíquicos en un departamento que tenía en Francia. Para esto invita a grandes medios de la época como Eusapia Paladino, a quien la somete a estrictos controles para evitar el fraude. Aquí le acompaña también su esposa Gabriele, quien asistía a estas sesiones. Él trataba de aplicar el método científico para dar validez a estas observaciones. También fue llamado por Kardec para redactar un capítulo que él denominaría Uranografía y que se firmaría bajo el seudónimo, o el seudónimo no, sería según el espíritu de Galileo, quien escribiría a través de su mediunidad escribiente, porque Camille desarrolló la mediunidad escribiente, más no fue desenvuelta. Más tarde él diría que sería producto de su subconsciente, que era como la metafísica lo contemplaba. Él se hace ferviente adepto al movimiento de Richet, de la metapsíquica, y luego es postulado para la presidencia, que él acepta. Y aquí se contemplaba que los fenómenos espíritas o paranormales se debían a la psicopatología del medio o eran producidos por el propio medio, no por fuentes externas. Sin embargo, lo que nunca cambió fue su creencia en la inmortalidad del alma. Y bien, ya para terminar, los voy a dejar con esta frase lapidaria del gran astrónomo y divulgador. Él dijo: si la humanidad, desde los humildes granjeros en los campos y los trabajadores en las ciudades hasta los maestros, las personas de medios independientes, aquellos que han alcanzado el pináculo de la fama o la fortuna, incluso la más frívola de las mujeres de la sociedad, si supieran en lo profundo interior el placer que espera a los que miran el cielo, entonces Francia, más aún toda Europa, se cubriría con telescopios en lugar de bayonetas, promoviendo así la felicidad y la paz universal. Yo creo que esta frase toma gran vigencia en los actuales momentos. En este tiempo que está sacudido por noticias de guerra a gran escala, por un lado, y por el otro, de una promisoria nueva exploración espacial. También creo que no es tarde para fomentar, siguiendo el ejemplo de Flammarion, la práctica de esta noble disciplina, cuya recompensa inmediata se vería reflejada en la curiosidad y alegría expresada en el rostro de los niños y de nuestra juventud en general. Así como
rendir homenaje a todos esos pioneros que nos han hecho comprender un poco mejor nuestro universo y valorar mejor el planeta en que vivimos. A todos ustedes, muchas gracias por disponer de este domingo para escuchar esta humilde conferencia. Espero que haya sido de gran provecho. Muchas gracias. Excelente, Iván, de verdad que conocer más en profundidad acerca de la vida de Camille Marión y de todo lo que era de todo lo que fue su obra, de verdad que cumple con nuestras expectativas. Sin embargo, aquí tienes algunas preguntas y ya Yacerita te las va a realizar. Bien. Okay. Tenemos una primera pregunta de Guillermo Meléndez. ¿No cabría la posibilidad que la vida en los planetas no sea orgánica como la conocemos, sino más bien sutil, espiritual? Sí, desde esa óptica podría haber vida en cualquier parte, porque el espíritu no hay barreras para él, pero vida y tal como la conocemos estaría reservada a ciertos lugares que estarían en la zona habitable con una serie de condiciones como las que reunió de la Tierra, únicas por cierto, muy precisas para que, donde convergieron muchos factores para que ésta pudiera darse. Es decir, que la vida no es un hecho fortuito, sino que requiere de muchos elementos para que ésta pueda darse. Pero el espíritu está en todas partes, puede estar en todas partes, pero tal como se concebía en el siglo XVIII y como hoy mismo mucha gente, vida civilizada, cuando hablo de vida civilizada, ya no es de vida espiritual, sino capaces de hacer uso energético de una manera quizás más eficiente que la de nosotros o en mundos más atrasados, pero en una concepción de la vida tal y como la conocemos, donde hay un metabolismo, donde la gente nace y muere. Eso todavía no hay evidencias, ¿verdad?, de la existencia de esta forma de vida en alguna parte del universo. Sería ya mucho decir vida microscópica orgánica. Créanme que sería un evento bastante extraordinario. Y ya hablar de vida civilizada, pues ya estamos hablando de toda una revolución, cosa que, como les dije, no descarta para nada el postulado de pluralidad de mundos habitados, si lo extendemos más allá de nuestra galaxia, porque recuerden que el universo, todo el universo estaba limitado a nuestra galaxia en el siglo XVIII, pero ya en el siglo XX, el astrónomo Edwin Hubble descubre que esas nebulosas que se creían nebulosas no eran nebulosas, sino que eran galaxias y que no estaban ubicadas dentro de la nuestra, sino que estaban mucho más allá, con lo que los confines del universo se expandieron enormemente y se empezaron a descubrir esas islas que llamaban o nebulosas, o que eran realmente galaxias, mucho más allá de mucho más allá de nuestra galaxia, de los confines de nuestra galaxia. Y no solo eso, sino que se dio cuenta de que se expandían, que se alejaban cada vez más. Y no solo eso, sino que lo hacía a gran velocidad, es decir, que el espacio se expande y lo hace a la velocidad de la luz, un poquito más incluso. Tenemos una segunda pregunta de Rodolfo Ferreira. Qué buena información, gracias. ¿Podrías aclarar lo referente a la psicopatología del médium? Bueno, sí, en el siglo XVIII el espiritismo abrió sus puertas a la investigación científica. Nunca se cerró a tal hecho. Al contrario, buscaba más bien personalidades
por supuesto, reconocidas. Entre ellas, por ejemplo, estuvo William Crookes, que investigó la mediunidad de Florence Cook con la entidad de Cathy King, por ejemplo. Pero también tenemos el ejemplo de Comas, un astrónomo español, que era llamado o estaba llamado a ser el Flamarión español, Joseph Comas. Sin embargo, él no encontró evidencias positivas para avalar la hipótesis espírita, porque él llevaba como testigo a su esposa, y su esposa creyó ver en algún momento de alguna sesión a la medium escaparse de donde la encerraban para que no pudiera provocar fenómenos y volverse a esconder en el sitio donde ya la tenían amarrada. Entonces, de tal manera que los métodos de control de la época eran bastante pobres también. Y por eso se daban también muchos fraudes. Sería interesante recuperar ese tipo de investigaciones hoy en día bajo controles, pero que tampoco afectaran de tal forma al medium que no se sintiera a gusto para que la mediunidad aflorara y produciera tales fenómenos, en estos casos, fenómenos de efecto físico, que son los que más se prestan para el trabajo científico, porque se pueden medir, se pueden cuantificar, de tal manera de que en esa época entonces, volviendo a lo de la psicopatología del medio, el gran movimiento metapsíquico pensaba de que era el medium el que generaba muchos de estos fenómenos, y muchos de estos se debían a desdoblamientos de su personalidad, y precisamente no tenían un origen externo al espíritu del propio medio. Sin embargo, creían que estos fenómenos eran reales, pero que debían de tener una explicación que para el momento no se había encontrado. Una pregunta de Miguel. ¿Hay evidencia de la vida inteligente en otros mundos? Bueno, ya esta pregunta fue contestada con las anteriores. No hay ninguna evidencia científica de vida inteligente en otros mundos. No hay. Quiero con esto llamar la atención a supuestas comunicaciones también a través de medios, de personalidades que se hacen pasar como de otro mundo y hablar en un lenguaje bastante intangible, que a estar alerta a este tipo de comunicaciones, para lo cual sugiero un análisis bastante crítico de este tipo de fenómenos. Tenemos una pregunta de Rocío. Muy buena conferencia. ¿Puede ser que Camille era un espiritista más libre, soñador, que el académico Kardec? Libre en el sentido de estar más centrado en buscar vida en otros planetas, al ser científico, más que vida en este planeta. Bueno, Rocío, a ver si entiendo tu pregunta. Tú preguntas si Camille Flammarion era más soñador, más romántico que Kardec en cuanto a la vida en otros mundos. Yo creo que en parte sí. Él tenía una plena confianza, pero no era el único que pensaba así en su época. Incluso astrónomos creían que era tan natural, que era muy natural, que la vida se desarrollaba en otros mundos tal como se desarrolla en la Tierra. Era una especie de egocentrismo, pensar de esta manera, con lo cual fue, en la medida que se fueron modernizando los instrumentos de observación y de precisión, poco a poco estas teorías, hipótesis, fueron cayendo por su propio peso. Creo que también la imaginación de Camille Flammarion era muy fructífera, que le llevó a pensar en esa posibilidad, a pesar de las orientaciones espíritas del momento, que llamaban a la calma, a
al sentido común y a ser muy comedido en este tipo de afirmaciones. Sin embargo, Camille Flammarion se toma como referencia en la revista Espírita en muchas de sus, porque era un personaje de peso para la época, de una alta referencia, pero como sucede, también humano, con sus imperfecciones, y no fue el único, no fue el único astrónomo de la época que pensaba como él. Tenemos una pregunta de la doctora Clara Román Odio. Y te saltaste una de Conchita. De Conchita. Sí, dice Iván, ¿qué opinión te merece el biocentrismo y más allá el comunismo ruso? El cosmismo ruso, perdón. ¿Crees que tiene conexión con la óptica de Flammarion? A ver, ¿qué relación tiene el comunismo ruso con el heliocentrismo? No. ¿Qué opinión te merece el biocentrismo y más Ajá. allá el cosmismo ruso? ¿Crees que tiene conexión con la óptica de Flammarion? No. Rusia es uno de los pioneros de la carrera espacial, al igual que los Estados Unidos, y hasta no hace mucho participaban junto con la Estación Espacial Europea, junto con la ESA, que es la Estación Espacial Europea, ¿verdad? En compartir tipo de información científica muy común, y pues para esto se manejan pues dentro de lo que es el consenso científico predominante y vigente hasta el día de hoy, sin una visión muy particular sobre el cosmos. Es decir, el cosmos de Flammarion quedó en el siglo XVIII. ¿Ok? Sí es cierto que Flammarion tuvo ciertas anticipaciones científicas como el relativismo, vuelvo a decir, del espacio y tiempo, cosa muy que llama mucho la atención y es muy llamativa, así como su visión de la luz también, de viajar hacia el pasado a través de la luz. Veamos hoy lo que pasa con el telescopio James Webb, que nos ha llevado prácticamente al pasado, a los inicios mismos del origen del universo. Esto ya lo planteaba Flammarion y más tarde lo plantearía el propio Einstein. No se sabe si Einstein incluso tomaría como referencia estas ideas de Flammarion, porque Einstein hablaba de estar montado en un fotón de luz para explicar todos los fenómenos que ocurrirían de viajar a la velocidad de la luz. Cómo se comporta la gravedad, cómo se comporta el peso, todas estas cosas, ¿no? No sabemos si tomaría como referencia ya esta forma anticipada de ver el espacio-tiempo de Camille Flammarion. Tienes aquí una pregunta de la doctora Clara Román Odio. Te dice, excelente presentación de la vida de Camille Flammarion. Gracias, Iván, muy valiosa. Me quedo con la duda si efectivamente Flammarion fue espiritista o si para Flammarion su interés por el espiritismo fue una curiosidad de un científico de la época. ¿Qué me dice? No, yo creo que fue un espírita y llevó a cabo lo que una de las condiciones de la doctrina espírita es precisamente el libre pensamiento, la posibilidad de dudar. Y si la ciencia cambia en algún momento, esta tendrá que corregirse para adaptarse a los nuevos cambios. Esto es lo que todo espírita, antes de aceptar a ciegas, como se acepta la Biblia, por ejemplo, es lo que todo espírita debe llevar como norte ante todo, porque si no, no hay espacio para el progreso y sobre todo para el progreso científico. Él se cuestionó a sí mismo y se hizo un autoanálisis y crítico, y eso no lo aleja del espiritismo, a mi modo de ver. Más bien lo acerca aún más, aunque él físicamente haya tomado distancia, hubieron quizás otros intereses, por ejemplo, su acercamiento a la metapsíquica,
donde había otro punto de vista, quizás un enfoque ligeramente diferente, solo ligeramente, ¿verdad? Porque él siempre aceptó el fenómeno paranormal, el fenómeno espiritual, solo dudaba de su origen. Y él no tenía por qué aceptar tampoco a rajatabla, y menos para un científico, donde se le hace muy difícil a veces, y menos para aquella época, ¿verdad? Ir a la par los avances científicos con el espírita. De tal manera que ese es el gran reto y que hoy tenemos hoy en día también de hacer los cambios y los ajustes necesarios para ir a la par de la ciencia, cosa que no es muy fácil, repito, y para él tampoco se le hizo fácil conciliar ambas posturas. Tenemos una pregunta de Amorín. Teniendo en cuenta que el sistema estelar más cercano está a 5 años luz, ¿cuál es la posibilidad de contacto con otras formas de vida en tu opinión? ¿Crees que esto interfiere con los conceptos espirituales? No, ya dije que para nada esto descarta el postulado de pluralidad de mundos habitados, y me refiero a la posibilidad de civilizaciones inteligentes, pero no hasta ahora se ha probado que en nuestro vecindario solar no existe tal posibilidad, pero sí existe la posibilidad de vida orgánica en nuestro vecindario solar. Quizás más allá de los confines de nuestra galaxia pueda recibirse, y en eso está, alguna señal de tipo microonda que pueden viajar por el tiempo y por el espacio a grandes distancias en forma regular, que determina algún tipo de lenguaje, o como recientemente también pasó que un supuesto asteroide llamado Oumuamua pasó cerca de la Tierra, y en lugar de seguir la trayectoria de los asteroides, siguió como de largo. Y no solo eso, sino que en vez de reducir su velocidad por la atracción del Sol, aceleró más bien. Entonces, este tipo de situaciones nos traen a la reflexión si podría ser, por ejemplo, una sonda de las que hemos enviado nosotros, un comportamiento de ese tipo, o también la de detectar basura en las órbitas de otros planetas, basura estelar, basura como la tenemos nosotros con nuestros satélites. Ahorita existe un poco de basura orbitaria que no sabemos qué hacer con eso, porque nadie legisla sobre el cosmos ahorita. Tal manera de que estamos esperando todavía alguna señal. Hoy todavía no se ha recibido ese tipo de señal que nos informe acerca de la posibilidad de vidas inteligentes, aunque hay que ser precavidos también a ese respecto, porque grandes científicos como Stephen Hawking, por ejemplo, en unión con otros científicos, llevaron una carta a la Sociedad de Astronomía de Inglaterra pidiendo que se cesara de esa actividad, porque no sabemos si esas civilizaciones se comportarían quizás como nos comportaríamos como nosotros, y no sean tan amables que digamos, sino que pudieran tener otro tipo de fines, ¿verdad? De colonización y de apoderamiento de nuestros recursos. Eso no lo sabemos. Recuérdense que también en el libro de los espíritus se plantea de que hay mundos atrasados y mundos adelantados moralmente. Y estos mundos podrían estar avanzados tecnológicamente, pero quizás moralmente no. Entonces había más bien, estos científicos sugieren más bien tratar de mantenernos ocultos a la posibilidad de un acercamiento con otras civilizaciones, o por lo menos ser muy precavidos ante esto. Y ya entramos aquí en el terreno de la especulación, ¿verdad? Ya, pero que es una amenaza real. No tengo más preguntas, no sé si la profesora Yolanda tiene otra. Por aquí tiene una de Guillermo que yo se la podría contestar, pero la voy a dejar que la contestes tú, Iván. Que si tú crees en la inmortalidad del alma y en la reencarnación y en la comunicación con los espíritus, como me imagino que como médico. Sí, una de las cosas, y se lo voy a contestar reforzada
por los avances científicos ahorita son las investigaciones acerca de las experiencias cercanas a la muerte. Es el bastión fundamental sobre lo cual en lo personal yo me baso para reforzar las ideas de la doctrina espírita sobre la inmortalidad del alma. De tal manera que le invito a investigar sobre estos trabajos llevados a cabo por investigadores serios como Jan Stevenson, por ejemplo, Bruce, no me acuerdo, Sean Parnia, entre otros, que han estudiado estos fenómenos de experiencia cercanas a la muerte y que hablan de la sobrevivencia de la conciencia aún después de la muerte física. Entonces la respuesta es afirmativa. Sí. Otra pregunta de Rocío. Sería interesante investigar más sobre los mundos que hay en este planeta espiritual, paralelo, para comprender quiénes somos. ¿Qué opinas sobre estos mundos? Esa es una teoría, esa es la de los universos paralelos. Esa es una teoría que está demostrada desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista teórico, físico, la existencia de universos paralelos, en donde quizás exista otro Iván Moreno, otra Yolanda, otra Yacira, ejecutando acciones muy diferentes a las que estaría ejecutando ahora. Pero no se ha podido demostrar todavía. Pero sí, matemáticamente es factible la existencia de universos paralelos. Te pregunta Eduardo Luis Jiménez. Muy buenos días, excelente exposición. ¿En esa época ya sabían algo sobre los agujeros negros? En esta época, a ver, creo que no. Creo que no. Ya se había asomado alguna teoría, pero creo que fue a comienzos del siglo XX. Debo ser honesto y no estoy muy seguro. Antes de que Albert Einstein, ¿verdad?, sugiriera la posibilidad de agujeros negros, que no es más que el efecto gravitatorio que se obtiene después de la muerte de una estrella masiva. Después de una estrella masiva, toda esa gravedad se concentra en una singularidad que va a atraer todo lo que esté a su alrededor, e incluso la luz no podría escapar de ella. De tal manera de que no te puedo dar con precisión, pero sí ya al comienzo del siglo XX ya se manejaba como hipótesis. No recuerdo el nombre del matemático, pero esto es interesante porque esto fue uno de los pocos descubrimientos que se hizo primero matemáticamente y luego recientemente ya tenemos, con los avances tecnológicos, la seguridad de la existencia de estos agujeros negros. Ya le hemos tomado foto al agujero negro del centro de nuestra galaxia y otro que se llama Sagitario A, que está muy cerca también, y es prácticamente esa gravedad la que mueve todo el resto de la galaxia. Se cree que cada galaxia tiene su agujero negro central. Ese es otro mundo, pero vean ustedes cómo hemos avanzado en este aspecto y cómo tenemos que ponernos al día como espíritas ante estas situaciones, porque no sabemos a dónde va a parar ese agujero negro. ¿Será a otro universo? De ahí se ha planteado también la teoría de multiversos, la existencia no solo de nuestro universo, que ya de por sí nos deja abismado, sino de múltiples universos con otro tipo de dimensiones. Se cree por la teoría de cuerdas, ¿verdad?, que estas pueden ir desde 1 a 11 dimensiones. Entonces imagínense ustedes la gran posibilidad de existencias de diferentes formas conocidas que pueden haber en esos universos. Ya no estamos hablando de vida, sino de existencia. Te pregunta Miguel, si hay evidencia física de otros mundos materiales y de los mundos espirituales.
A ver, no hay evidencia científica ni siquiera del espíritu. Vamos a empezar por ahí. Entonces, no puede haber evidencia de mundos espirituales. ¿Ok? Faltan evidencia. Hay teorías. Hay un libro que habla sobre la teoría corpuscular del espíritu, de Hernani, creo que es. Y otras hipótesis, la hipótesis espírita también está, como no, pero está en eso. Evidencias como tal no existen. No existen ahorita. Este es nuestro trabajo y todavía nos llevará tiempo quizá de encontrarlas. Te pregunta David Santamaría, del Centro Barcelonés de Cultura Espírita, si hay universos paralelos con otros Ivanes y otras Yolandas, ¿quiere ello decir que son espíritus, que sus espíritus estarían subdivididos en esos universos? Bueno, muy buena pregunta. No tengo la respuesta para eso, pero pudiese ser que nunca me lo había planteado, pero el espíritu pudiera tener proyecciones, diferentes proyecciones, también pudiera ser espíritus paralelos. Si hay cuerpos paralelos, podría haber espíritus paralelos. Digo, ¿por qué no? Todo esto es teórico. Pienso que podría ser. Encajando la naturaleza del espíritu dentro de la naturaleza del cosmos, por cierto, ¿verdad? Dentro de la multiplicidad de universos de la que hemos hablado. Recuérdense que el universo, lo que conocemos, es lo observable. Y les voy a dar este dato. Solo el 5% del universo es lo que observamos. El resto es materia oscura y energía oscura, y no sabemos lo que es. Pero hay evidencia de que existe. No sabemos su naturaleza. Entonces, cuando nosotros apuntamos nuestra vista hacia el cielo y la miramos con aquella cantidad de estrellas como granos de arena, es solamente el 5%. El resto de nuestro universo es materia y energía oscura. Tenemos un gran trabajo por delante. Hay otra pregunta, que si pudieras especificar acerca de las características de las investigaciones en el día de hoy en comparación con las de la época de Camille Flammarion en cuanto a la pluralidad de mundos habitados. Bueno, no, es abismal lo que hemos avanzado desde el siglo XVIII hasta nuestros días, el siglo XXI. Ya solo con el advenimiento de ese gran personaje que fue Albert Einstein y que no terminó de suplantar la teoría mecanicista de Newton, porque todavía esta se aplica para los viajes espaciales, ¿verdad? Pero la teoría relativista se ha impuesto junto con la mecánica cuántica como los nuevos paradigmas de la física, del universo. ¿Ok? Y por si fuera poco, Albert Einstein no creía en la mecánica cuántica, ya que esta mecánica cuántica es anti-intuitiva. Y aquí quiero hacer mención sobre lo que siempre se menciona en el libro de los espíritus, sobre el sentido común, sobre la racionalidad. En la mecánica cuántica se pierde todo eso. Pero cuando uno lleva al laboratorio, se ve que los resultados, que las estimaciones, ¿verdad? Son predecibles. Se pueden obtener con la mecánica cuántica. Matemáticamente son factibles los resultados. Y muchos se han llevado. Es más, en nuestra vida todavía estamos utilizando la física cuántica aún sin comprenderla, aún sin saber cómo funciona. De tal manera de que nada más que con mencionar esto, ya la distancia es abismal, y hay que por eso comprender a estos astrónomos en su contexto histórico.
porque hoy en día es muy fácil decir, pero ¿cómo se le ocurrió pensar a este hombre que podía haber vida en la Luna, que podía haber vida en Marte, que la cola de un cometa podía acabar con la humanidad entera? ¿Ve? Entonces se han producido bastantes cambios y cambios muy importantes, y sobre todo de la tecnología, de mano de la exploración espacial. Hoy nuevamente comienza una nueva carrera espacial, como sucedió en 1964 con el Apolo 11. Hoy comienza y con otros protagonistas. Esta vez se le suma China a la carrera espacial. Rusia, con todos sus problemas, también está a la vanguardia. Y lo lindo es que ambos comparten en la estación de trabajo espacial un trabajo mutuo. Es donde se encuentran todas estas naciones, donde se olvidan las guerras, ¿verdad? Y persiguen un fin común. Ojalá esto siga siendo así, porque tenemos por delante la misión Artemisa. Dentro de poco partirá un cohete de la empresa SpaceX hacia la Luna para recomenzar básicamente la conquista de la misma, y no hay legislación sobre eso. No sabemos si China avanzará primero y apartará su parcela, si el otro también, y Rusia también, y se seguirá manteniendo esa unión. Esperemos que sí, porque de eso va a depender también nuestro futuro. Está la minería espacial, la posibilidad de atrapar asteroides que están constituidos de minerales que hoy escasean en nuestro mundo y que pueden solucionar también muchos problemas. Con esto también está la posibilidad de que un asteroide nos desaparezca en cualquier momento. Sin embargo, hay un sistema de vigilancia de la NASA que está todo el tiempo vigilando cualquiera de esta posibilidad y la forma en cómo desviar estos asteroides. Entonces, sí, la diferencia, esto es solo por mencionar algunas cositas, pero sí, es abismal los cambios y los avances que se han producido hasta el día de hoy. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por darnos tantas luces en este campo que nos queda tanto por investigar. Yo creo que tú eres en el movimiento CIMA uno de esos que no se ha retirado de ese campo, de esa investigación, y te invitamos a continuar con ello, porque es ardua todavía la tarea en esta área. Gracias a ustedes. Un gran abrazo, y nos invitamos a darte a todos un caluroso aplauso. Gracias a ustedes.